Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Tras las líneas, el programa semanal del programa de Magíster en Sociología de la Modernización de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Como siempre, nos encontramos para conversar desde la disciplina de las ciencias sociales en sus versiones más amplias sobre lo que nos pasa como sociedad, como país, como humanidad, como personas. Para esto vamos seleccionando distintos temas, tratando de combinar, por un lado, la dimensión, digamos, académica, lo que producimos, lo que escribimos, este mundo relativamente universitario, pero tratando que esto sea comprendido, analizado y le diga algo a la gente que no pertenece al mundo de la academia. Esta es nuestra vocación. Y hoy día vamos a tocar varios temas que tienen que ver con, por supuesto, la pandemia, el mundo de lo político hoy día y este tema transversal que está presente, yo diría, en cada uno de los otros temas que se toquen, que es el tema del feminismo. Para esta conversación hemos invitado a una profesora franco-italiana, pero avecindada en Chile, profesora titular de filosofía y actualmente directora del Instituto de Filosofía de la Universidad Diego Portales. Ella estudió en Francia, sacó un doctorado en la Universidad de Estrasburgo y sus temas principales tienen que ver con la filosofía política, los problemas del mundo contemporáneo desde esa perspectiva y la relación entre lenguaje, violencia, crítica social, pero obviamente en el último tiempo los grandes temas que ha tocado tienen que ver, por un lado, con la pandemia y, por otro lado, con el tema del feminismo. Ella rechaza que la considere una especialista en la pandemia y una especialista en las relaciones de género. Como lo ha señalado en sus escritos, se trata de ver el feminismo y los fenómenos de género desde fuera de la teoría. Aisha Liviana Messina es el nombre de esta profesora, autora de muchos libros, muchos de ellos en francés, y un libro que es un conjunto de sus reflexiones, columnas sobre fundamentalmente el mayo del 2018, el estallido feminista, por darle el nombre que toma el otro estallido, también analizado por ella, el de 2019. Muchas gracias por estar con nosotros, Aisha, y yo quisiera partir por la siguiente cuestión que tú has planteado en tus trabajos y en tus columnas. Yo invito a los auditores y auditoras a que revisen las columnas de ella, muchas de ellas publicadas en el Clinic. Pero también hagámosle propaganda a su último libro, Feminismo y Revolución y Fragmentos de una Paz Insólita, sobre mayo del 18 y sobre octubre del 19 en Chile. Lo que ella plantea es que la cuestión de la pandemia no se puede analizar como un puro problema de relación entre yo y el contagio, yo y la enfermedad. Esto se da en un contexto. No es entendible el problema de la pandemia solo en su dimensión técnico-sanitario, aunque esa es la dimensión irreductible que sí hay que analizarla, pero no es nuestra tarea. Eso significa que la pandemia tiene una dimensión política desde el momento en que se trata de evitarla, desde el momento en que se trata de resolver los problemas de salud, de controlarla, ahí hay una dimensión política, porque quien lo hace es una polis, o un demos, o una colectividad, una comunidad. Entonces, hay esa dimensión política que es básico entender, y frente a la cual no cabe, según ella, el puro pánico que rechaza la política, ni las conductas heroicas o aristocráticas, que significa básicamente desconocer y tener la indiferencia y decir, esto es un virus igual que cualquier otro. Entonces, hay esta dimensión política. Entonces, mi pregunta
y yo quisiera partir con eso, Aisha, es, de acuerdo, la pandemia no puede ser sino vista para entenderla y para superarla o controlarla o evitar que nos mate y que nos mate una muerte violenta, como dirías tú, en su dimensión política. Pero eso significa que entonces, en cada sociedad, esa dimensión política es distinta. Y eso significa que si uno toma, hay un aspecto general que atraviesa todas las sociedades, que es el fenómeno de la globalización, pero también hay una particularidad del contexto actual. ¿Cuál dirías tú que es la particularidad, siendo una persona que conoce tanto otras sociedades como tú, que tendría la dimensión política de la pandemia en Chile? Hola, Manuel Antonio. Muchas gracias por esa larga presentación, por invitarme. Es un gusto conocerte. No puedo dejar de decirlo. Bueno, hay muchas cosas dentro de lo que dijiste que me parecen muy importante aclarar, que es la relación entre pandemia y política. O sea, antes de llegar a qué caracteriza a Chile en esa relación entre pandemia y política, creo que es importante pensar bien esa relación, porque cuando entramos en cuarentena, me acuerdo que una de las primeras cosas que se dijo es que íbamos a entrar en una situación de estado autoritarios, que se iban a suspender nuestros derechos y que por lo mismo nos íbamos a despolitizar y que entonces la pandemia nos iba a hacer caer en una forma de despolitización. Pero yo creo que ocurrió lo contrario, que con la propagación del virus, es decir, cuando el virus tomó la forma de una pandemia, de algo que afecta a un conjunto, como que caímos en la política. Por definición empezamos a necesitar de una acción política, sea una acción ciudadana, pero sobre todo una acción gubernamental. Eso fue el momento en que más que nunca nos relacionamos a otros, o sea, desde el aislamiento más que nunca empezamos a comunicar, a buscar un computador, a buscar modos de comunicar con otros, modos de seguir trabajando, y es el momento en que más que nunca tuvimos necesidad de decisiones gubernamentales y en particular de medidas de una acción estatal. Entonces, lo que a mí me llamó mucho la atención en Chile es que por primera vez me di cuenta que podía haber un Estado en Chile. Porque claro, como tú dices, yo vengo de afuera y estoy acostumbrada a la vida política chilena, pero también tengo otros contextos de referencia en el que el Estado es casi una madre para mí. Entonces, ¿desde cuándo en Chile, para ubicar a los... Vivo en Chile desde el 2009, pero visito Chile desde el 97. Perdón Igual por el paréntesis. Sí, o sea, eso es un punto que por primera vez hemos tenido en Chile acciones políticas que no pueden sino venir de un Estado. La necesidad de pensar en un subsidio, la necesidad de fijar límite a nuestra acción, aunque las podemos encontrar muy criticables, igual de algo hemos necesitado que tenía que venir de una instancia que no fuera el individuo. Entonces, eso lo encuentro muy interesante, porque eso nos permite pensar que Estado no quiere decir necesariamente Estado totalitario, comunista, todas esas acciones muy rápidas que se suelen hacer cuando uno habla de Estado. Entonces, allá pienso que hay algo que es peculiar a Chile. Mira, yo tengo la impresión que ese es un punto que es clave. Si uno pensara, a partir de lo que tú dices, tomar el tema del Estado como una particularidad, también es cierto que el tema del Estado se da presente en todos los países. Lo que hay en el contexto particular chileno, creo yo, es un problema no resuelto de la relación con el Estado que tiene que ver con el hecho fundamental en la historia chilena, yo diría después de la independencia, que marca dos cosas. Uno, el nacimiento de un Estado nacional, pero que marca también, años después, la ruptura, el avasallamiento de los pueblos originarios. Pero hay una ruptura con la dictadura militar. Entonces, donde el Estado es visto inicialmente en su aspecto puramente autoritario controlador, y sin embargo, con el regreso de la democracia, lo que hay es una demanda al Estado con una enorme desconfianza, pero una demanda al Estado de aquello que la dictadura impidió que el Estado hiciera, porque la dictadura le dio mucho poder al Estado, poder autoritario, pero le impidió que fuera un Estado como el de los países europeos, un Estado, digamos, protector, que no todo solo tiene el aspecto autoritario, sino que tiene el aspecto, digamos, de protección y de preocupación necesaria por la sociedad. Y yo creo entonces que en la pandemia, pero no sé cómo lo ves tú,
están presentes esos dos sentimientos. Por un lado, una desconfianza del Estado. Desconfianza del Estado, que significa desconfianza de la clase política, de los gobiernos, de las instituciones. Rechazo, más bien, desconocimiento y legitimación de esas autoridades. Y por otro lado, sin embargo, demanda, exigencia de presencia de esta dimensión protectora del Estado. Y en la pandemia estas dos cosas han estado presentes y están presentes en el hecho que la verdad es que si habla el presidente, a nadie le importa y todo el mundo lo rechaza y lo considera algo totalmente externo e innecesario y molesto. Y rechaza también cualquier presencia de militares, carabineros, etc. Y de lo que aparezca como político. Y por otro lado, reclama que el Estado no está presente. Hay esa tensión, demanda de Estado y rechazo a las instituciones del Estado. Sí, bueno, es un tema súper profundo en realidad. Solo te puedo dar alguna idea, no tengo algo tan sistemático a ese propósito, pero primero cuando decimos que hay una doble relación al Estado, una de desconfianza hacia las instituciones y otra de demanda, yo creo que son dos cosas heterogéneas. La desconfianza yo creo que no es tanto hacia las instituciones, sino hacia la falta de institucionalidad. Es decir, tenemos instituciones, pero no tenemos muy claro sobre qué base funciona. Tengo la impresión que tenemos una apariencia de instituciones y en vez de tener una idea de su institucionalidad, de su sentido, de su principio, de lo que buscan garantizar esas instituciones, tenemos una burocracia terriblemente compleja, precaria, que a veces funciona de manera arbitraria. Entonces, la desconfianza yo creo que no es hacia el Estado, sino hacia la falta de institucionalidad del Estado. Y la institucionalidad remite a lo común, remite a qué hacemos en común. En cambio, la burocracia solo controla, solo mide, pero la burocracia es desoladora, no tiene idea de nada la burocracia. Por eso antes hice una comparación, en la conversación que tuvimos antes, hice una comparación con los supermercados. O sea, las instituciones burocráticas aplican una regla que podría valer por cualquier lugar. Entonces yo creo que es eso, o sea, no es que desconfiamos en el Estado, sino que desconfiamos en un Estado que no es lo que podría ser. Después, el tema de que estamos en una demanda de Estado y que cuando escuchamos al presidente estamos decepcionados, yo creo que es porque no está a la altura de su función. O sea, de hecho, yo incluso extraño discursos ministeriales o figuras estatales que hablen, aunque seamos en desacuerdo con esos discursos o aunque nos decepcionan sus discursos. Hace poco pensé, ¿por qué el ministro de la Educación no toma la palabra y no habla de la fragilidad del sistema educacional actual? ¿Por qué no habla de lo que podría ser la educación en ese momento? ¿Por qué no tiene una idea? Y en cambio, yo cuando escucho los discursos ministeriales, si es que dicen algo, hablan de presupuesto, pero nunca hablan de lo a que podría servir su función, que es darnos una idea de qué es la educación, qué es la salud. O sea, estamos en una crisis sanitaria, pero nunca se ha hablado de salud. Nunca se ha hablado de qué podría ser la salud, a qué podríamos dar. Solo tenemos cifras, pero nunca hemos escuchado hablar de salud. Hemos escuchado hablar de salud mental, pero nunca de salud. O sea, no sabemos qué es lo que sustenta nuestros discursos. Quizás nada lo sustenta, pero entonces esa nada hay que ponerla en juego de alguna manera. Y tercero, igual sigo, que es muy corto, yo creo que aunque hay una historia muy peculiar, obviamente, que tiene que ver con todo lo que tú has recordado, la crisis de los estados global. O sea, incluso en Europa, los estados ya no son soberanos, porque lo que es decisivo ahora es la globalización, es el mercado, es la tecnocracia. Entonces, esa desconfianza, eso sí que es global, eso no es peculiar a Chile. De hecho, en Francia, por ejemplo, no hacen falta los discursos ministeriales, pero ya no tienen peso porque ya no mandan los estados. Y de hecho, en esa crisis en la que estamos, lo que manda son negociaciones. ¿Dónde compramos la vacuna? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cómo la vamos a negociar? Dos como observaciones. Una, yo no estoy tan convencido de usar la palabra, y eso ya lo he dicho muchas veces, la palabra desconfianza. Porque la verdad es que no se confía en las instituciones, se confía en las personas.
¿Qué significa no confiar en el Parlamento? En el fondo lo que se está diciendo no es que no confío en que no esté haciendo su trabajo, lo está haciendo. Lo que no confío en que lo que haga me sirva a mí y me favorezca a mí. Entonces, eso no es un problema de confianza. Yo tiendo a rechazar, va a decir. Hay un etos de rechazo, que no es porque confiar o no confiar, no me sirve, no me interesa, no lo necesito. Es algo fuera de lo que es mi vida. Y eso no es un problema de confianza o de confianza, creo yo. Pero ahí hay una discusión más de fondo, que es yo tiendo a pensar que hay una ilegitimidad de un orden constituido, una ilegitimidad valórica. Hay legitimidad funcional, técnica. O sea, creo, lo acepto en la medida que me resuelve el problema, pero no creo que tengan valor por sí mismos las instituciones. Yo creo que, y eso yo estaría de acuerdo contigo, es un fenómeno global. Ahora, hay una segunda cuestión que tú señalas que yo creo que es muy importante, que es la ausencia de una idea, que uno podría decirlo ya en términos más políticos, la ausencia de proyectos. Y tú dijiste que, bueno, aquí se hacen cálculos solamente, etcétera, y hay una cosa que es muy aplicable en el caso chileno. ¿Qué es lo mejor que ha hecho este gobierno? ¿Qué es lo mejor? Y casi uno diría lo único bueno en este periodo. La vacuna. ¿Por qué? Porque lo que sabe hacer Piñera es comprar y vender. Y eso lo tenía claro desde el primer momento. Y en ese terreno es difícil ganarlo. En Chile le ganan muy pocas personas, 3 o 4 más. Es la cuarta fortuna del país. Así que lo que sabe hacer es eso. Y como no hay una densidad cultural, de pensamiento, de idea, de proyecto en el conjunto del Estado, entonces los éxitos son fundamentalmente el éxito en una acción económica, por ejemplo, comprar y vender, en este caso comprar. Yo quisiera aprovechar el tiempo que nos queda para llevarte a otro tema en el cual tú no te consideras experta, pero sí has hecho un aporte en tus reflexiones. Solo un pequeñísimo paréntesis, me llamó mucho la atención que negociar, porque claro, se compró la vacuna, o sea, supo negociar, supo conseguir la vacuna a un buen precio, pero costó muchísimo entender cómo la consiguió, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el trato? ¿Cuál fue el trueque? Porque eso es negociar, ¿no? Te doy eso, me das eso. Entonces, eso creo que lo vamos a dejar para otra ocasión, pero es que hay un secreto en cada negociación. Pero ese es un punto crucial, porque precisamente lo que hace un experto especulador financiero, alguien que lo que sabe hacer es comprar y vender, es que no dice lo que está detrás o cuál es el proyecto o cómo se hizo. Exactamente. Claro. Entonces, y esa es la ausencia de un Estado, precisamente porque como esta fue una operación casi personal, nos involucra al Estado, que sigue, y eso hay que rendir un homenaje, en el personal de salud sigue haciendo una tarea encomiable, pero la presidencia o el gobierno es simplemente un conjunto de estrategias, ideas de corto plazo, para resolver determinados problemas y sobre todo para tratar de remontar en las encuestas. Es decir, claro, la lógica propiamente de política, la lógica propiamente de búsqueda del bien común, queda totalmente fuera. Sí, claro, y lo que nos constituye como sujeto político también. Si no sabemos cómo se ha hecho esa negociación, porque igual cómo surgió ese virus sea un tema de por sí, ¿no? Entonces, si no sabemos cómo se hizo esa negociación, qué le propuso a cambio, nosotros nos vacunamos pasivamente, pero lo que nos inoculan es un silencio también, y eso me llamó mucho la atención. Así es. Y decía que el otro tema que quería que tú has abordado en tus libros, pero a propósito del mayo del 2018 y también del estallido del 2019, el tema de por qué razón tú piensas, en qué sentido hoy día, y tú defiendes esta idea, hablamos de revolución feminista. ¿Qué tiene que ver, para volver a los temas de relación con la política, qué tiene que ver la revolución feminista con las otras revoluciones de la historia? Mira, a mí en la introducción del libro que
que te pasé, hablo de ese tema de revolución feminista porque fue un lema, no solamente del Mayo feminista en Chile, sino que fue un lema del movimiento feminista de lo que llamamos la cuarta ola, y se decía, la revolución será feminista o no será. Lo que, si seguimos al pie de la letra ese lema, quiere decir que una revolución no es feminista, todavía no es revolución. Entonces eso quiere decir ninguna revolución aún ha sido revolucionaria porque ninguna revolución aún ha sido feminista. Entonces el concepto mismo de revolución estaría en falta de feminismo. Eso es por lo menos lo que dice el lema, ¿no? Es lo que, o sea, yo trato de sacar las consecuencias de ese lema y me hizo pensar mucho. Pensé que, bueno, qué interesante, porque además hay muchas revoluciones en la historia. Hay la Revolución Francesa, hay la Revolución del Proletariado, pero también hay revoluciones que operan sin matriz militante y sin matriz teórica. La Revolución Industrial, exacto, la revolución que hace posible la tecnología, y en realidad esas revoluciones son las más potentes. La revolución demográfica. Claro, también, pero son revoluciones hiperpotentes. Por ejemplo, la tecnología está transformando todo, ¿no es cierto? Está transformando la relación entre el interior y el exterior, está transformando completamente la universidad. Yo creo que esta teleuniversidad que tenemos va a transformar el concepto de libertad de cátedra, entonces va a transformar quizás nuestros derechos básicos. Entonces, esas revoluciones son sin sujeto humano, pero son hiperpotentes. Representan una suerte de destino para la humanidad. Y ¿Cuál sería? Yo no puedo estar más de acuerdo con eso. Yo tengo la impresión, dado el tema que tú tocas, que además has tratado en artículos, yo creo que la universidad pertenece a una sociedad de hace 200 años y ha estado muy bien. Y como esa sociedad de hace 200 años ya no va a existir más, va a ir cambiando radicalmente, las instituciones propias de esa sociedad van a desaparecer. Va a haber otra cosa, le podrán llamar universidad, le podrán llamar sistema escolar incluso, pero yo creo que va a ser absolutamente, digamos, o está siendo ya otra cosa. Y quizás a veces aferrándose mucho a que lo que la constituye como tal son un conjunto de prácticas que hay que mantener o que hay que remedar a través, por ejemplo, mantenemos la idea de clase, entonces hacemos las clases por la vía telemática, en fin. Pero, ¿qué es lo propio? De acuerdo, hay revoluciones sin sujeto, revoluciones con sujeto. La revolución feminista sería una revolución con sujeto. ¿En qué consistiría la revolución? O sea, ¿qué revoluciona la revolución feminista? Volviendo a ese tema, yo creo que ese Mayo feminista o esa cuarta ola es interesantísimo porque implica repensar todas las anteriores olas del feminismo bajo la égide del concepto de revolución. Entonces ahí no me voy a meter porque yo no soy especialista en feminismo, pero de una manera general, lo que a mí me ha sorprendido mucho, lo que he encontrado realmente potente, es que ese feminismo buscara revolucionar nuestra relación con el lenguaje, nuestra relación con el cuerpo, el modo en que la sociedad se organiza de manera sensible, es decir, cómo las mujeres aparecen, cómo las mujeres son sujeto de deseo. Entonces, al manifestar, al pensar su cuerpo políticamente, buscan transformar el modo mismo en que deseamos y por ende percibimos y por ende en el que producimos conocimiento. O sea, yo creo que eso es lo más potente de esa cuarta ola, que se buscó hacer una transformación de nuestra manera, de nuestros sistemas cognitivos a través de una revelación de nuestros sistemas sensoriales y perceptivos. No digo que eso se alcanzó, no digo que estamos en esa transformación, pero eso es el giro que se ha buscado. Entonces, ahí hay algo realmente revolucionario, interesante, potente. Ahora, donde yo veo un cierto peligro es justamente en la dimensión institucional, es llenar las instituciones de protocolo, que en el fondo eso ya era parte de esa destrucción de las instituciones. Entonces yo creo que el feminismo debe seguir pensando su componente revolucionario, pero quizás ser también en parte capaz de autocrítica, y seguramente lo es, de hecho. El tema que ha planteado es, se supone que una revolución con sujeto tiene un proyecto y que ese proyecto es un proyecto, en el caso del feminismo, digamos, son el término de la sociedad patriarcal. Es decir,
nuevas relaciones que superen, relaciones entre los seres humanos, que superen la dominación del hombre, la dominación masculina. En fin. Y eso yo creo que es una cuestión central, porque es un cambio civilizatorio. O sea, no es un cambio solo de la sociedad actual, de la sociedad industrial, también es un cambio respecto a la sociedad medieval, también es un cambio respecto a todas las sociedades que conocemos, entonces, que han sido básicamente patriarcales. ¿Cómo se traduce eso en una revolución o un cambio político en el seno de la polis, en términos de la distribución del poder, en este caso, en el Estado-nación o multinacional, como se le quiera llamar? ¿Cómo se traduce eso? ¿Lo hace el movimiento? ¿Lo hacen representantes del movimiento? Porque el cambio en la vida de la gente, yo creo que es evidente. Y eso ya lo estamos viendo. Tú podías decir ciertas cosas, en el plano del lenguaje, podías decir ciertas cosas hace 5 años que si las dices hoy, con razón te llevan preso o te debieran llevar preso. Entonces, eso ya es un cambio radical. Y sin embargo, ¿cómo afecta eso las otras cosas de la sociedad? ¿Cómo afecta una relación económica donde se producen explotaciones? O una relación política donde el poder es totalmente asimétrico entre distintos grupos, no solo entre hombres y mujeres. Qué buena pregunta. Necesitaríamos un nuevo conversatorio para abarcarla, pero igual te quiero decir varias cosas. Uno, que el mismo Marx decía que la finalidad de la revolución quedaba una incógnita, ¿no es cierto? O sea, eso no lo podemos determinar científicamente. Y eso es una revolución. Si la revolución nos transforma por entero, por supuesto que su finalidad se nos escapa, si no nos transforma por entero. Entonces, ojalá que la idea de que la revolución será feminismo o no será, no esté ya asegurada de su resultado, porque si no podríamos tener una suerte de matriz ideológica, o sea, podríamos tener un reemplazo del patriarcado por algo que podría ser otra forma de dominación o otra forma de imposición del sentido. Pero más allá de eso, yo creo que sí hay en el feminismo, y allá no conozco suficiente para meterme en ese tema, pero sí hay en el feminismo una propuesta también de transformar la economía, por ejemplo, y de transformar los sujetos políticos. Y yo creo que eso es el alcance mayor, porque que alguien pueda llegar a ser preso, eso no me interesa tanto. O sea, yo espero que la finalidad de una revolución no es poner gente en la cárcel. Yo creo que el alcance mayor ha sido de poder decir las cosas, o sea, podérsela decir a sí misma, de hecho, poderse decir a sí misma que no, eso no corresponde, poder reconocer que algunas actitudes, palabras, comportamientos que se veían muy inocentes, a veces había una violencia muy profunda. Entonces yo creo que eso es el alcance mayor, pero lo otro, por ejemplo, para tomar un ejemplo, la idea de remunerar los labores de cuidado, a mí al inicio me sorprendió porque pensé, bueno, pero entonces así todo va a tener un valor económico y además vamos a ser controlados incluso en ese momento íntimo que es el cuidado. Pero después pensé, no, porque en el fondo remunerar el labor de cuidado quiere decir que eso también es político. Y entonces ahí lo que hace el feminismo es desplazar el lugar de lo político y es crear nueva jerarquía. También es decir que, por ejemplo, el trabajo de la asesora del hogar tiene tanto valor como podría tener el trabajo de otra persona que tiene más visibilidad pública, por ejemplo. Entre paréntesis, las asesoras de hogar han sido totalmente ignoradas en el plan de vacunación. Ellas son las únicas que pueden trabajar en las casas de las mismas personas que tienen permiso para salir, pero han sido totalmente ignoradas. Bueno, yo creo que ahí el feminismo tiene un proyecto concreto de repensar la economía, repensar el modo en que uno se construye como sujeto político, y ahí obviamente hay muchas divergencias y no es un proyecto que se va simplemente a implementar. Yo creo que es un proyecto que nos va a hacer pensar desde distintos lugares, pero hay una propuesta política. Desgraciadamente llega el tiempo. Muchas gracias, Aisha, porque ha sido una muy, muy, muy interesante conversación en que hemos revisado tanto el tema, la dimensión política de la pandemia y la dimensión política del feminismo, de lo que llamamos, lo que se llama la revolución feminista. Quedan muchas cosas, por supuesto, que seguir conversando y así esperamos que sea. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes, auditores y auditoras
de Tras las Líneas. Hasta el próximo martes. Gracias. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.